En este documental daremos a conocer de la vida de uno de los personajes más ilustres de nuestro Perú querido. Estamos hablando del escritor muy reconocido César Vallejo, el cual nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en el año de 1892. Fue el menor de 11 hermanos y su familia tenía antepasados en el sacerdocio. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Cursó sus estudios en el Colegio Secundario de Nicolás de Huamachuco en los años 1905 a 1908. Después de terminar el colegio, se instaló entre las ciudades de Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo. Después de esta breve introducción, hoy hablaremos de una de las mujeres más importantes en la vida de César Vallejo, una mujer que lo amó, una mujer que dio todo por él. De la mujer que hoy hablaremos es una mujer valiente, decidida, llena de amor. Hoy hablaremos de Georgette de Philippart. Georgette María de Philippart nació un 7 de enero de 1908 en la ciudad de París. Y como cuenta, su padre se llamó Alexandre Jean-Baptiste de Philippart y su madre María Travers. Se cuenta que estos dos jovenzuelos nunca se casaron ni convivieron. En el año 1914, Georgette de Philippart contrae tuberculosis. Esta enfermedad ataca sus extremidades inferiores. Ese mismo año comienza la Primera Guerra Mundial. Tras la muerte de su padre, Georgette de Philippart recibe una carta. Esta es reconocida como su hija. Es por eso que ella adopta su apellido. una tarde de febrero de 1927, César Vallejo fue al encuentro de Georgette Philippart y le pidió que le haga el honor de acompañarlo a tomar un café en Icarly. Este gran momento tuvo lugar en la calle Montpensier, la cual está cerca y bordea el jardín del Palais Royal. Recién o a partir del año 1929 estuvieron juntos. Se casaron casi en secreto por lo civil el 11 de octubre de 1934. Para esto, sus padrinos fueron González Ismael de la Serna, pintor granadino, y su amigo Federico García Lorna, juntamente con su mujer Susana Putoy. Georgette Philippart en el año 1928 decidió hacer uso de la herencia que le dejaron sus padres, valorizado en 280 milésimas francos franceses, donde ya actualmente vivía junto con César Vallejo. Fue ahí donde ellos decidieron financiar el segundo viaje de Vallejo hacia Rusia. Este segundo viaje se realizó en el año 1929 y fue parte de un periplo europeo junto con quien sería su esposa Georgette Philippart. Los dos primeros viajes para César Vallejo sirvieron de base para su libro de reportajes, de título engañoso. El tercer y último viaje lo realizó en 1931 de octubre. Bien se sabe que Georgette Philippart siempre estuvo en los buenos, malos y más difíciles momentos de César Vallejo, como cuando fue expulsado de Francia por sus ideas políticas. En este tercer viaje se desconocía qué dinero usó César Vallejo para poder hacer su viaje a un congreso de escritores que muy poco se sabe, ya que por el año 1931 ellos atravesaban una situación difícil económica. Pues de este tercer viaje que realizó César Vallejo a Rusia, donde sí pudo conseguir que su novela Tuxteno fuese publicada en Moscú y traducida al ucraniano. Fue la única novela de César Vallejo que fue traducida en su vida. Ellos arrastraban una crisis económica, ya que entrando al año 1933 consideraron beneficioso vender el departamento de la calle Molière y que eso mejoraría su situación económica.
pero no fue muy beneficioso como ellos esperaban. Y fue así que ellos empezaron a vivir en hoteles económicos, ya que no contaban con algo propio para una estadía estable. Cuando César Vallejo murió, George Philippard, con el gran dolor que arrastraba sin poder recuperarse de la muerte de su amado esposo, decidió empezar a escribir los manuscritos, donde en 1939 llega a publicar Poemas Humanos. Dinero obtenido del libro Poemas Humanos, George Philippard decidió venir al Perú, donde hizo su viaje por barco y fue recibida en el puerto de Callao por el doctor Raúl Porras Barrenechea, entre otros amigos, y fue alojada en la casa de la señora María Luisa Bravo, en la avenida Comandante Espinal, en Miraflores. Durante su estadía en Lima, en el distrito de Miraflores, ella recibió la visita de don Osvaldo Vázquez, quien le manifestó claramente que lo recibía como amigo de la familia Vallejo, porque no quería saber nada de los demás familiares de su esposo. Más todavía, la señora Vallejo le expresó a don Osvaldo que podía visitar cuantas veces quisiera, con la única condición de no llamarla tía. Con estas expresiones dejaba notar su resentimiento por la falta de acogida de que alguna vez fue objeto su esposo, ya que a raíz de la muerte de su esposo César Vallejo, ella se comunicó con los familiares manifestando sus deseos por venir al Perú, donde lo único que obtuvo como respuesta fue un rotundo silencio. Y volvió a recalcar a don Osvaldo que sería el único sobrino que recibiera por parte de Vallejo. Al pasar los años, en 1952, la señora Georgette y don Osvaldo Vázquez acordaron viajar a Santiago de Chuco, atendiendo el deseo de la señora de conocer Trujillo, la hacienda Roma y especialmente la casa donde había nacido su esposo. Durante el recorrido, la señora Georgette mostró una permanente curiosidad por conocer detalles de los lugares por los que cruzaba y tampoco dejó de reclamar siempre su café caliente. Al llegar a la hacienda Roma, visitó el lugar donde su esposo había trabajado como ayudante de cajero y llegó a solicitar la presencia de algún trabajador de esa época, y así pudo conversar con un señor de apellido Andrade. En Trujillo, Georgette fue entrevistada por el diario La Nación y por las radios de la localidad, además de reunirse con algunos intelectuales, entre los que se cuentan don José Eulogio Garrido y Héctor Centurión Vallejo. Su ingreso a Santiago de Chuco suscitó especial interés y alegría en las autoridades y familiares del barrio. Para ello, don Osvaldo, antes de llegar a Santiago de Chuco, pidió a la señora Vallejo que durante los días que iba a estar en Santiago aceptara el tratamiento de tía por los familiares que le esperaban, algo a lo que, como ya hemos dicho, ella se negaba. Sin embargo, a insistencia de don Osvaldo, que le explicó que era una costumbre tradicional y una demostración de cariño, finalmente aceptó. En efecto, las muestras de cariño en Santiago de Chuco fueron nutridas, pues pudo reunirse con María Jesús, Aguedita y Néstor, hermanos de don César Vallejo, y los sobrinos de este. El día de su retorno fue objeto de homenaje folclórico organizados en la casa de don Pablo Alcántara Burgos, donde la señora Vallejo aprovechó para despedirse de las autoridades y familiares. Su estancia en el Perú, incluyendo el tiempo de su enfermedad y su partida al retorno a Oriente, don Osvaldo y su familia estuvieron siempre pendientes de ello. La ternura, la fuerza, el coraje, la entrega, el valor y la fidelidad de la señora Georgette Philippard de Vallejo se miden y distinguen por el papel que jugaron en la defensa y perseveración de la obra literaria de su amado esposo César Vallejo. George Vallejo publicó en 1964 Masque de Chaos, Máscara de Cal, y en 1978 Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Esta última obra, que puede considerarse
Un alegato en defensa de la vida y obra de César Vallejo nos muestra hasta qué punto la señora Georgette llegó a compenetrarse no solo con los vaivenes de la vida del poeta, sino también con su trabajo poético. Esto seguramente explica cómo la esposa de Vallejo, siendo francesa, llegó a escribir poemas en castellano. Sin embargo, ¿acaso lo que más le interesó haya sido dejar testimonio de la existencia que llevó Vallejo entre los años 1910 y 1938? Y lo hizo precisamente en el libro que hoy prolongamos, donde patentiza toda su admiración y respeto por esa identidad humana, al mismo tiempo llena de conflictos, pero genial, que fue su esposo. Lo que más llenó de felicidad a Georgette fue el día que pudo cambiar las cenizas de César Vallejo del cementerio Montrouge al cementerio de Montparnasse. Ciertamente, el carácter fuerte, claro y transparente de la señora Georgette fue la columna vertebral de lo que le permitió desmentir con firmeza las inexactas biografías que circularon sobre César Vallejo, las mismas que rechazó con la innegable autoridad moral que le otorgaba el haber conocido al poeta en las mejores facetas de su vida, compartido sus sentimientos y anhelos más íntimos y recibido información familiar sobre su ascendencia y nacimiento. Estando enferma en la clínica Maison de Santé en el mes de agosto de 1984, me mandó llamar con mi señor padre y después de saludar me dijo con voz clara: Osvaldo y Osvaldo chico, a Vallejo no lo mueven de París. Él pidió quedarse en París y se debe respetar su voluntad. Yo quiero quedarme en el Perú, la tierra de César, y así él en París y yo en Perú. En esta historia de amor que nos hace pensar que a un amor verdadero como el que tenía Georgette Philippard a César Vallejo continúa vivo aún después de la muerte. No olvidemos, además, que gracias a su fidelidad, vehemencia y valentía a toda prueba se pudo conservar la producción literaria de César Vallejo, la misma que durante la Segunda Guerra Mundial guardó como la más preciada de su amado esposo. Gracias.